buscando el libro de los Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9 en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a tratar el segundo tema de esta serie que Dios ha puesto en el corazón, los hijos de Dios. Ese es el tema de la serie, ese es el nombre, de la serie. Y en esta mañana vamos a tratar el tema de la omnipotencia en los hijos de Dios. Vamos a ver verdaderamente si esta característica, si este don es exclusivo de Dios. Porque lo hablamos la semana pasada, hay mucho temor, hay mucha mala información. Lamentablemente hay hombres, hay pastores que yo no sé qué pasa en su vida, yo no los puedo juzgar, Dios no me ha puesto por juez de sus vidas, pero no sé por qué se predica, ¿sí? Una diferencia, lo decía la semana pasada el Espíritu Santo. ¿Por qué marcan una diferencia tan grande entre Jesucristo y quienes hemos creído en Dios por medio de Él? Mire, antes de empezar, yo quiero que hagamos algo. Vamos a hacer algo rápidamente y muy breve. A lo largo de la enseñanza usted puede hacerlo, puede hacer una lista, ¿sí? Pero en este momento yo le voy a pedir que usted piense en algo que le ha pedido a Dios y no lo ha recibido. Piense en una bendición que usted le ha insistido, le ha pedido por mucho tiempo a Dios y hasta ahora no se le ha manifestado en su vida. Antes déjeme decirle que es una bendición. Es un don o una dádiva, ¿sí? Inagotable. Escuche bien. Inagotable. Que Dios le concede a quienes se lo piden para darlo. No es un bien, ¿sí? Es un don, es una dádiva para bien. Es decir, Dios no se lo va a dar exclusivamente para usted, tal vez para su familia. Es algo que si Dios concede, si Dios decide dárselo, es para que usted también lo ministre. Dar de gracia lo que recibieron de gracia. No te lo quedes, dice el Señor. De gracia recibiste, de gracia danos, sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Eso es una bendición, un bien permanente para compartirlo. ¿Sí? Entonces, yo quiero por favor que usted piense en el nombre del Señor Jesucristo. Le vuelvo a repetir, a lo largo de la enseñanza usted puede ir haciendo una lista de todas esas cosas que usted no ha recibido. Pero en este momento piense en una, tal vez en la mayor, quizá en un don que usted le ha pedido a Dios y no se ha manifestado en usted. Quizá un fruto del Espíritu Santo. Quizá usted le está pidiendo a Dios, Señor, dame mansedumbre, y usted luego pasa alguna situación y se molesta, se irrita, se enoja, y esa mansedumbre no se ha manifestado en usted. Tal vez alguna bendición material, ¿por qué no? Piense en ella. Cierre sus ojos un momento y piense en eso. Ponga ahora en su mente solamente una. Tal vez hay muchas, pero piense en ella. ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios, Señor, quítame este pecado, Señor, fortaléceme en esta debilidad? Algo que usted en sus oraciones constantemente le pide a Dios y sigue en su vida. Ahora yo le voy a preguntar algo. Abra sus ojos y abra su corazón. Yo le voy a preguntar algo. ¿Qué siente? ¿Qué siente porque no ha tenido respuesta de parte de Dios? ¿Usted se siente triste? ¿Usted se siente molesto? A veces
Usted se siente culpable porque no lo ha recibido, se siente desanimado. Pero ¿cuál es la raíz de esos sentimientos negativos? ¿Sabe cuál es la raíz? Usted siente impotencia. Usted siente impotencia y le voy a decir por qué. Porque cómo nos engaña la mente, cómo nos engaña el corazón, cómo nos engaña el diablo por andar en lo que no debemos andar. Porque usted cree que eso no lo ha recibido porque piensa que Dios no se lo quiere dar. Porque usted cree que la última palabra para que eso se manifieste en su vida está en la soberana voluntad de Dios y no en la suya. Por eso es que no lo ha recibido y siente impotencia en su vida, y esa impotencia, ¿sí? Esa impotencia aplasta. En lugar de sentir el poder de Dios en mi vida para que eso se manifieste, mis pensamientos me desaniman, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones me engañan, y por eso es que yo no puedo dejar fluir el poder de Dios. Y le voy a decir lo terrible de esto, es que usted y yo hemos hecho mentiroso a Dios. Porque su palabra dice, todo lo que pidieran en mi nombre, lo recibirán. Así es que si usted y yo hemos pedido a Dios algo en el nombre de Jesucristo y no lo hemos recibido, es porque sentimos impotencia, porque anulamos, porque despreciamos, ¿sí?, el poder que Dios dijo ya está en ti, ya está operando. Y por eso en esta mañana la contraparte, o para poder empezar a desechar esos pensamientos de impotencia, Dios nos va a hablar de la omnipotencia en los hijos de Dios. Vamos a empezar a contrarrestar, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, renuévate en el poder de tu mente. Por eso Dios hoy quiere cambiar todos esos pensamientos de impotencia, de tristeza, ¿sí? A veces de desesperación, nos desesperamos porque, Señor, yo ya te lo he pedido 1 y 1000 veces y simplemente no hay respuesta. No. La última palabra, escucha lo que te digo, amado hermano, La última palabra para que aquellas cosas que tú pides o lo que has pedido y no lo has recibido, no está en la soberanía de Dios, sino en tu decisión. Está en ti. Porque Dios dijo y porque Dios prometió, todo lo que pidieran en mi nombre será hecho. Tenemos que comenzar desde ese punto. Dios no miente. Y si nosotros no lo hemos recibido es porque nosotros mismos nos hemos engañado, nos hemos mentido. ¿Por qué razón? Muchas veces porque nos conviene. Amén. Vamos a comenzar. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Dice la palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo pusiste bajo su autoridad, eso quiere decir.
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, escuche lo que Dios dice, nada dejó que no le sea sujeto a Él. A Él, mire cómo la palabra no está hablando en plural. Nada dejó que no le sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sáltese al versículo 16 y 17, dice la palabra: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, a la descendencia de la fe. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o para limpiar, para perdonar los pecados del pueblo. Amén. La semana pasada el Señor nos hablaba de la raíz, de lo que sustenta las cosas, pero nos decía el Señor que antes de la raíz, para que la raíz pueda manifestarse, para que la raíz pueda existir, tiene que haber un principio. Que antes de la raíz que sustenta todas las cosas, es importante que nosotros conozcamos el principio de las cosas. Porque si nosotros nos saltamos el principio, nos decía la semana pasada, si nosotros queremos ahorrar tiempo, si nosotros queremos tener información completa y no comenzamos desde el principio, el conocimiento va a estar incompleto. Va a estar a medias. Si empezamos a medias, medio conocimiento vamos a tener. Por eso el Señor nos hablaba de la importancia de entender las cosas desde el principio. ¿Sí? Se nos habló de la identidad, de lo importante que es trabajar en ser idénticos a Jesús, ¿sí? Para poder ser llamados y tratados como hijos de Dios. Y hoy vamos a ampliar un poco más la importancia de la identidad. Qué importante es que nosotros verdaderamente estemos convencidos de quiénes somos en este mundo, de quiénes somos primeramente para Dios y qué somos para este mundo. Que no haya dudas en nuestros corazones, que no haya pensamientos ajenos, como el que le vuelvo a repetir, como el que le decía hace un momento. Si nosotros queremos, estamos esperando algo de Dios, tenemos que primeramente limpiarnos de toda impotencia. ¿Sí? Todo tiene que tener un principio, para que entonces se siembre una semilla y esa semilla eche una buena raíz que levante un buen árbol de frutos santos, de frutos agradables a nuestro Padre Celestial. Y en esta serie de temas, el Señor comenzó el principio de estas series, que el Señor quiere convencernos de nuestra identidad. Que no nada más de palabra, ¿sí? Digamos, soy hijo de Dios, o ni siquiera por no discutir, aceptemos el título de cristiano. Dios nos llama hijos cuando nosotros se nos pregunte, cuando se nos cuestione, tener la certeza en nuestro corazón, porque muchas veces, soy cristiano. ¿Saben por qué muchas veces aceptamos eso? Porque es una aceptación del mundo. El mundo nos llama así. Porque nos avergonzamos de decir, no, yo soy hijo de Dios. La Biblia me llama hijo.
Dios me llama hijo, no me llama cristiano. Nuestro Padre Celestial no nos llama cristiano. Oye, cristiano, ven. Oye, cristiana, ven. Hoy quiero utilizarte, cristiano. La palabra dice que Él nos conoce por nombre y apellido. Y nos dice hijos. Y muchas veces nosotros, para seguirle la corriente del mundo, corriente que siempre debemos ir en contra, aceptamos el término o el llamado, la denominación, como usted lo quiera, cristiano. Ah, es que eres cristiano. Sí. Porque nos avergonzamos. Porque se nos hace muy complicado. ¿Qué van a decir si, ay, estás loco, como un hijo de Dios? ¿Qué van a decir de mí? Mejor, para no meterme en problemas, sí, soy cristiano y ya. Pero la identidad, cuando tú y yo, y todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene que presentarse ante quien sea como hijo de Dios. Tiene que presentar a Dios como su Padre. Como su Padre. El Señor Jesucristo decía, mi Padre, a quien ustedes le llaman Dios, yo le digo, mi Padre. Porque Él estaba convencido de quién es, de quién era. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Para tener convicción de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Y así, con esas palabras, así tenemos que darnos a conocer al mundo. No con sobrenombres que ellos crean o les guste. Hace un momento, cuando iniciábamos el servicio, en esa maravillosa oración dice, yo no soy del mundo y ustedes tampoco son del mundo. ¿Por qué siguen la corriente del mundo entonces? Porque no estamos identificados, no hay convicción en nuestro corazón de que Dios nos llama hijos y nosotros tenemos que llamarle Padre. Dios es mi Padre. ¿Te quieres burlar? Qué pena, no te va a gustar ni modo. Pero yo quiero la aceptación de mi Padre. Porque le vuelvo a repetir, a final de cuentas, usted y yo muchas veces nos preocupamos porque la gente pueda pensar y habrá quienes digan, no, ese sí es un hijo de Dios porque siempre llama a Dios su Padre. Pero habrá también quienes digan, ah, está loco, ¿qué va a ser hijo de Dios? Si nos ponemos a quererle dar gusto a la gente, nunca vamos a terminar. Por tanto, nuestra identidad tiene que comenzar. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Identificarme con Dios, con mi Padre. Eso es lo que el Señor nos hablaba la semana pasada. ¿Sí? Y en esta mañana Dios quiere, le vuelvo a repetir, es importante, es importantísimo, es el comienzo. Si no hay identidad, no vamos a aceptar la palabra de Dios, no vamos a aceptar lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y por eso nuestra condición. Y por eso es que verdaderamente todavía no hemos alcanzado esa estatura, esa plenitud que Dios espera. Y vamos a comenzar a hablar de la omnipotencia. Mire, dice la palabra, primero en los versículos que hemos leído, del libro de Hebreos del 2 al 9 y el 16 y 17, primeramente dice que Dios no sujetó a los ángeles. Dice el versículo 16 que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, no a los descendientes de Abraham. Ojo con lo que dice la palabra, ¿sí? Porque de los descendientes de Abraham también está la descendencia de Ismael. Pero el Señor le dijo, en Isaac te será llamada
descendencia. En los que tienen la fe, en los que hereden, en los que busquen la fe, dice la palabra, a ellos es a los que Dios socorrió. ¿Sí? Primeramente no es a los ángeles. Y segundo, dice, habla del mundo venidero. No está hablando el Señor de este mundo, de esta creación. Dice que el Señor no le sujetó nada a los ángeles. Al contrario, la palabra se maravilla diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Todo lo sujetaste bajo sus pies. De toda tu creación al hombre lo pusiste por cabeza. ¿Pero a quién? Primeramente vemos que no dice a los hombres, dice al hombre. Habla en singular. Todo lo sujetaste a él. ¿Quién es ese hombre? Nuevamente es aquel que tiene fe. Al que tiene fe, Dios le sujeta las cosas. ¿Sí? ¿Y quién es ese hijo de hombre? Es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor se presentaba como hijo de hombre, lo hacía para testificar que Él era del que se había profetizado, el que estaba escrito. Y dice, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sí? Pero dice la palabra, pero en cuanto le sujetó todas las cosas a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas se sujeten al hombre de fe, al Hijo de Dios, a la hija de Dios que tiene fe. Todavía dice Dios, yo no veo. Yo todavía no veo que tú creas que todo lo he sujetado bajo tus pies. Y dice el versículo 9, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Quiere decir que de todos los de la fe, el único que ha alcanzado la corona de gloria y de honra es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente que Él le creyó a su Padre, Él le cree a su Padre y dice, todo lo sujetaste bajo mis pies. Todo está bajo mi orden, bajo mi autoridad. ¿Sí? Pero recuerde, ahí mismo en el versículo 17, dice que Él es sumo sacerdote fiel. Es decir, que aunque Cristo Jesús sabe, cree en la palabra que Dios le dio y acepta que todas las cosas estén sujetas a su autoridad, no las toma para un beneficio personal. La semana pasada el Señor nos hablaba de lo que es un sacerdote, un administrador de los bienes ajenos. Y Él es el sacerdote de sacerdotes. Dice el sumo sacerdote. Misericordioso y fiel en lo que a Dios refiere, en las cosas de Dios. Entonces vemos a Jesucristo que Él ha alcanzado la grandeza por una razón. Las cosas se sujetan a Dios, a Jesucristo, porque Él sí cree en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le habló. Si el Padre le dijo, vas a caminar por las aguas, Él confiaba que su Padre no le iba a mentir. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Señor nunca dijo, oye, Padre mío, me vas a llevar 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo me vas a llevar? Y Dios le 40 días y 40 noches. Dijo, Padre, ¿me llevo alimento y comida para esos 40 días?
Dice la palabra que fue impulsado por el Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo. Él empezó a caminar por el desierto, caminó. Y él nunca buscó una tienda, él nunca buscó ayuda, él nunca buscó a alguien que lo pudiese ayudar. ¿Por qué? Porque él confiaba que aquel que lo estaba llamando lo iba a sustentar en ese desierto, donde no había comida, donde no había pan ni agua, donde no había nadie que pudiera ayudarlo si es que él necesitaba ayuda. Y dice la palabra que Dios recompensó esa fe, y durante 40 días, acordémonos que el Señor Jesucristo aquí mismo dice en la palabra, ¿sí?, que en todo, en el versículo 17 que acabamos de leer, dice que en todo debía ser semejante a usted y a mí. Él iba a sentir hambre, iba a sentir sueño, iba a sentir cansancio, iba a sentir sed. Pero él, sabiendo eso, confía en que su Padre lo está llevando al desierto y dice: si tú me estás llamando, tú me habrás de sustentar. Y dice en la palabra que Dios recompensó esa fe trabajando en su cuerpo, ¿sí?, para que su cuerpo no necesitara ni pan ni agua durante 40 días y 40 noches. Por eso es importante que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón sean puestos en Jesús. Qué cosas maravillosas nos habla Dios y nos ha hablado, y gracias a Dios por aquellos a quienes Dios usa para trasladar enseñanzas del Antiguo Testamento a nuestra vida. Bendito sea Dios. Pero no por eso hay muchos que se enfocan más en la vida de los profetas. Dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas más de Elías es porque tu ídolo, tu Dios, tu altar es para Elías. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús es la excepción de toda la humanidad, en todo lo que a Dios se refiere. Por eso Dios nos llama a poner nuestros ojos en Él. En Él. Porque solamente de Él vamos a aprender y vamos a tener el verdadero ejemplo agradable a Dios, ¿sí?, para transformarnos. Porque aún los profetas le fallaron a Dios. Porque aún los profetas pecaron. Se dice de Elías que era un hombre con debilidades como las nuestras. El Señor mismo ve, Pedro camina por las aguas y a la mera hora le gana el miedo, la duda, y comienza a hundirse. Entonces nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, agradable a Dios. Nosotros nos tenemos que identificar, que preocupar por ser idénticos. Y cuando hablamos de idénticos, le vuelvo a repetir, lamentablemente, lo que pasa a nuestra mente y a nuestro corazón es transformarnos físicamente. No habla de esa identidad. No somos, usted y yo, no somos iguales en nada. Tenemos muchas cosas similares, pero miren la grandeza de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos seres humanos han pasado por este mundo? ¿Cuántos han vivido y han muerto? ¿Cuántos estamos hoy en pie para gloria de Dios? Y ni uno solo. No hay una sola réplica en las huellas digitales, y ninguno se han repetido. Y tenemos 10 dedos en la mano.
Estas 10 huellas digitales no las va a encontrar usted en ninguna otra persona. No se trata de tener las mismas huellas digitales que el Señor Jesús, los mismos brazos, el mismo cabello como lo ven, ¿no? O lo han pintado, largo, barba. La palabra lo describe como el más hermoso, la creación carnal, física más hermosa que puede haber. No estamos hablando de ser idénticos en eso. El Señor nos está hablando de ser idénticos en las cuestiones espirituales. Ser idénticos a Jesús en espíritu y alma, porque en cuerpo no lo vamos a hacer. Ese no es el plan de Dios. El propósito de Dios no es hacer clones, no es hacer copias. El plan de Dios es que nosotros seamos idénticos a Jesús, que tengamos un espíritu y un alma como el que la tiene. Y por eso se nos deja testimonio en su palabra, para que nosotros pongamos en Él, no en los profetas. No porque David fue el más amado, yo quiero ser como David, que quiero cantar y ridiculizarme delante de Dios. El Señor Jesucristo no lo hizo de esa manera. Honró y glorificó a Dios, pero al modo en el que le fue dado. Amén. Dios quiere que seamos idénticos a Él, para que entonces podamos identificarnos con Dios. Entonces dice la palabra que Dios fue su soberana voluntad. Dios así lo preparó, así lo declaró y así lo estableció, y nadie puede cambiar lo que Dios ya decretó. Dice que Él sujetó todas las cosas bajo nuestra autoridad. Pero dice Dios, yo no veo. A veces llueve y prefieres mojarte. A veces está quemándote el sol y prefieres quemarte. Muchas veces hasta te quejas y me culpas cuando yo ya puse todas las cosas bajo tus pies. Entonces pon tu mirada en aquel que ha sido coronado de gloria y de honra, porque Él sí cree. Porque Él sí creyó, porque Él permanece fiel a las palabras del Padre. Y para poder verdaderamente creer que Dios sujetó todo, dice la palabra, y todo lo sujetó, y nada dejó que no le esté sujeto a Él. No habla del Señor, sino del hombre de fe, del Hijo de Dios, que verdaderamente confía en la palabra del Padre. Necesitamos primero saber qué es omnipotencia, para saber si verdaderamente esto es algo exclusivo de Dios o verdaderamente también está en nosotros. Porque si su palabra dice todo lo sujetó, está hablando de omnipotencia, y nada dejó que no le sea sujeto. Todo es posible. Vamos a ver primeramente qué significa omnipotencia. Fíjese por favor, dice poder omnímodo, atributo únicamente de Dios. De este significado vamos a buscar el discernimiento de las dos palabras, omnímodo y atributo. ¿Sí? Porque si nosotros nos conformamos con este discernimiento, no vamos a entender. A veces hay que profundizar en las palabras para ir aclarando nuestro entendimiento. Yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es omnímodo? Pues se va a quedar en seca, no tiene claridad. Si yo le pregunto qué es atributo, usted se va a quedar con lo que usted piensa. Pero no venimos a hablar con nuestro pensamiento. Venimos a hablar y buscando y obteniendo la sabiduría de Dios.
¿Qué significa omnímodo? Que lo abarca y lo comprende todo. Eso quiere decir, ¿sí? Poder que lo abarca y lo comprende todo, ¿sí? ¿Qué significa atributo? Cualidad de un ser. Seguimos igual hasta ahí. ¿Usted ya lo entendió? Todavía no. Gloria a Dios. Entonces necesitamos saber qué significa cualidad. ¿Sí? Y aquí viene la revelación maravillosa de Dios. Dice, cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos, ¿sí?, que distinguen a las personas o cosas. Entonces, ¿qué significa omnipotencia? Poder que lo abarca todo, cualidad de la circunstancia o el carácter natural o adquirido. Escúcheme bien. Escuche bien esas dos palabras. ¿Sí? Porque la omnipotencia puede ser, según lo que estamos leyendo, natural o adquirida. Se puede adquirir la la omnipotencia, según el discernimiento de estas palabras, y ahorita lo vamos a ver con la Biblia, ciertamente que sí. Ahora escuchen lo que significa omnipotente. Dice que todo lo puede. Pero también ahí, si usted lo busca en un diccionario básico, también ahí va a encontrar que dice, los seres humanos no somos omnipotentes. Este discernimiento, esta revelación, esta palabra que yo le estoy dando es palabra de hombres. ¿Sí? Es para aclarar un poco lo que es omnipotencia. Pero vamos a ver en la palabra de Dios si verdaderamente, ¿sí?, la omnipotencia es exclusiva de Dios, si solamente está en Él y no en los hijos. ¿Qué dice la Biblia? Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24. Le repito, lo que yo le leí es la palabra de los hombres. Ahora vamos a confrontarla con la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, dice la palabra, hablando de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Este hombre lleva a su hijo a los apóstoles, pero no pueden hacer nada. El Señor regresa y se encuentra con esta situación y le dice a ese hombre, ¿sí?, le comenta a Jesús la situación de su hijo y el Señor le responde. Jesús le dijo, si puedes creer, todo te es posible. ¿Cuál es el principio de la omnipotencia? Primero hay que creer. Primero hay que creerle a Dios que lo puedo hacer. No creerle al hombre. Si yo me quedo con el discernimiento de omnipotente, según el hombre, que todo es omnipotente, es aquel que todo lo puede, pero los seres humanos no somos omnipotentes, ahí ya empecé mal. Ahí ya mi inicio ya va a empezar mal. Y hay un dicho bien dicho que dice que lo que mal empieza, mal termina. ¿Sí? Entonces dice el Señor, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿En qué se pueden traducir esas gloriosas palabras del Señor Jesucristo? Al que cree es omnipotente. El que tiene fe también alcanza la cualidad de omnipotente. Vaya por favor al libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 27. San Lucas,
18, 27 en el nombre del Señor Jesucristo. Porque aquí va a parecer que la Biblia se contradice. San Lucas 18, 27 dice, hablando el Señor de un joven que no quiso dejar sus posesiones y seguirlo, y los apóstoles se preguntan, bueno, entonces ¿cuál será nuestra ganancia? Si no son las riquezas, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar por seguirte? Y el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Primeramente, vamos a entender esto no con nuestro pensamiento humano, sino con el Espíritu de Dios. Dice el Señor, lo que es imposible, primeramente, ¿para quién? Para los hombres. Ahí se está hablando en plural. En lo que es imposible para los que no están en Cristo. ¿Sí? Para cuando tu fe, aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, mi hijo no puede ser sanado, pudo ser sanado por tus apóstoles, me faltó el versículo 24, no lo leímos, ¿sí? El Señor le dice, este hombre le dice, aumenta, ayuda mi fe. Hace algo maravilloso este hombre. Dice, creo que tú puedes, por eso te lo he traído, pero tú me dices, si puede creer, entonces lo más probable es que me falte fe. Entonces ayúdame, ayuda mi fe, ayúdame primero a mí para que yo pueda creer y mi hijo sea sanado. Y aquí dice el Señor que lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios es posible, todo es posible. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de la impotencia? La falta de fe. ¿Qué sustenta la impotencia? La falta de fe. Cuando tú piensas no puede ser, Dios dice puede ser, solo te falta fe. Y al que pide y no recibe, es porque está pidiendo mal. No es que tú le digas, Señor, primeramente, que mi esposo se convierta a Cristo. Uy, no, mi esposo, no, Señor. Ese es un cabeza dura. Eso es imposible. Ahí está la raíz de impotencia trabajando en ti. Y tu marido no se ha convertido porque estás pidiendo mal. Porque en lugar de decirle como este hombre, Señor, creo, aumenta mi fe. Tú quieres ver las maravillas de Dios, pero ¿qué sucede? Estás destruyendo lo que Dios está edificando con tu impotencia. En lugar de empezar a sentir fluir, Señor, ayúdame a sentir el fluir de tu poder. El poder de la fe para que yo pueda haber manifestado lo que de ti estoy esperando. Desistimos, no es que Dios no quiere. No es que esto está fuera del alcance de Dios. Es que Dios no quiere darme esto, no quiere darme aquello. ¿Por qué otro lo tiene? ¿Por qué un hermano tiene un carro y otro hermano anda a pie? ¿Por qué un hermano tiene su casa y otro hermano está rentando? ¿Es que Dios hace diferencia de personas? ¿No dice la palabra que no? Es que hay que tener sabiduría en qué estamos y cómo estamos pidiéndole a Dios las cosas.
El apóstol Juan dice, si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos lo concede. Hay gente que quiere dinero, pero quiere ser rico y le pide a Dios, Señor, dame riquezas, pero ¿sabe cuál es el deseo en su corazón? Irse a pasear, irse a andar conociendo el mundo, alejarse de Dios. Pero si hay alguien que desde su corazón dice, Señor, a mí me pesa, a mí me duele ver la gente necesitada, Padre mío, pero yo no le puedo dar lo que no tengo. Señor, yo te pido riquezas para poder darle a esa gente desde su corazón. Dios va a enriquecer a ese hombre, porque sí se puede servir a Dios y a las riquezas por Dios. Como hombre no, pero si Dios está contigo, porque para Dios es posible, tú puedes ser una persona con grandes riquezas y amar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios por medio de esas riquezas. Pero ¿sabe por qué pedimos riquezas materiales? Por flojera. Solamente para ser más flojos de lo que ya somos. Así ya no trabajo, así me siento. Señor, hazme rico para que yo pueda invertir mi tiempo en leer tu palabra. Y Dios ha de decir, y esa ni tú te la crees, hijo mío. Señor, hazme millonario para abrir iglesias. No vas a la que está a la vuelta de tu casa. ¿Vas a abrir iglesias? Tienes para dar una mejor aportación, una mejor ofrenda y no lo haces. ¿Crees que con más dinero lo vas a hacer? El único que te estás engañando eres tú, y por eso no te lo doy. Porque no te lo estoy dando para que veas la realidad de tu corazón. No porque yo haga acepción de personas o porque aquel me cayó mejor. No te doy más por una razón. No puedes con más, porque Dios no nos da más de lo que podemos llevar. Cuando tú crezcas en Cristo, cuando tú comiences a madurar en el Señor, dice su palabra que Él te limpiará para que lleves más fruto. Pero separándote de Dios, separados de Él, no podemos hacer nada. Y si damos un paso, nuestros frutos son menos. Y si damos 2 pasos, son menos. Entonces Dios, no puedes llevar más. ¿Para qué me pides más si no puedes? Glorifícame con lo que tienes, o crece primero. Conviértete primero para que verdaderamente yo pueda aumentarte. Entonces no es que Dios haga acepción de personas. Veamos las cosas, le vuelvo a repetir, con el Santo Espíritu del Señor. No es de que a mí Dios me quiera tratar como microbio y al hermano como el hijo amado, como el hijo pródigo. Para Dios, nos lo decía la semana pasada, todos estamos en el mismo nivel. Pero Dios no ve que nosotros le creamos. Dios ve que unos sí, otros no, otros un 30%, otros un 40%, otros un 70%. Dice, yo no veo que todas las cosas, que me creas que todas las cosas las he sujetado bajo tus pies. Entonces cuando tú y yo, y cualquier hijo de Dios, comienza a tener dudas, el trabajo de Dios no va a ser en venir y decir, ten, mijito, aquí está lo que me pediste. Ten, aquí está ya tu marido, aquí están ya tus hijos, aquí está ya tu esposa, porque la verdad me costó trabajo, mi hijo, pero como tú no pudiste, yo lo voy a hacer. No. No, amado hermano, no.
Dios no va a hacer lo que tú no puedes hacer. Eso no dice la palabra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No dice Dios lo hará por los hombres. Cuando tú estás en una situación difícil y la ves imposible, ¿a quién tienes que recurrir? A Dios. ¿Pero para qué? ¿Para que Él haga por ti? No. Para que Dios aumente tu fe. Para que Dios trabaje en tu fe y ahora sí, con una fe poderosa, Señor, ahora sí vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Ahora con esa fe poderosa, Señor, yo voy a trabajar porque ese marido, porque esos hijos rejegos, duros, difíciles, vengan a tus pies. Porque ese trabajo que no he podido alcanzar, venga. Porque ese dinero que todavía no me alcanza a rendir, me rinda. Dios va a trabajar en tu imposible, en el imposible que está en ti, no en el que estás esperando que se manifieste. Porque dice el Señor, y recuerda estas palabras, guárdalas en tu corazón. Todo lo sujetó bajo tus pies. Si tienes fe, entonces ¿dónde hay que poner nuestros ojos? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo verdaderamente está mi fe que las cosas no se han sujetado? Que prefiero mojarme en lugar de decirle a los cielos, párale. Vemos al Señor reprender la tormenta y dice que en todo fue hecho semejante a nosotros. Vemos a un Jesús como tú y como yo caminar por las aguas, decirle a la tormenta calla, enmudece. Vemos a un Jesús como tú y como yo dar gracias con 5 peces y darle de comer a más de 5,000 hombres. A un Jesús como tú y como yo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la fe de Jesucristo. Ese es el problema, ese es el principio de la impotencia. Señor, límpiame de todo pensamiento de impotencia para que verdaderamente yo pueda creer en ti y en tu bendita palabra. ¿Sí? Entonces vemos que la omnipotencia, hablando ya de la omnipotencia, no de la impotencia, también tiene un principio y tiene una raíz. El principio de la omnipotencia es el poder de Dios en ti, y la raíz, la autoridad. Cuando poder y autoridad están separados, están divididos, solamente hay un límite. Se lo vuelvo a explicar. Mi autoridad es de la puerta para adentro. Aquí yo tengo autoridad sobre usted. Usted acepta eso de parte de Dios. Dice la palabra que nos sometamos a toda autoridad puesta por Dios. Y si a ella resistimos, a Dios resistimos. Cuando usted viene aquí, tiene que venir con el pensamiento de que está sujeto a mi autoridad. Pero de la puerta para afuera, yo no puedo hacer nada por usted. Yo no puedo imponer esa autoridad. Pero el poder de Dios, ¿sí? Tiene autoridad adentro, afuera, en China, en Chihuahua, a donde quiera que usted vaya. Entonces, el principio de esa omnipotencia es el poder de Dios. Que Dios tiene alcance, el poder de Dios no se limita a cierta parte. Y en todo tiene autoridad. Por eso el Señor también dice, lo que he unido,
no los separes. A veces nosotros por eso no hemos visto, no le hemos mostrado, no hemos visto en nuestra persona la omnipotencia de Dios, porque usamos la autoridad o usamos el poder. Aquí uso el poder, allá uso la autoridad. Y separamos lo que Dios unió. Y es ahí donde no estamos viendo los frutos de Dios, ¿sí? Y la raíz es la autoridad, y que para poder adquirir la omnipotencia no hay que ver ni a los ángeles, ni a los profetas, ni a los hombres, sino a Jesucristo. Sino aquel que alcanzó la corona de gloria y de honra. ¿Cuál es el principio del poder? Lo hemos dicho, es la fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Acabamos de confrontar la palabra del hombre que dice: los seres humanos no somos omnipotentes. Y le vuelvo a repetir, lamentablemente hay pastores que creen eso. Hay pastores que le predican al pueblo esa palabra. No, nosotros no somos omnipotentes, solamente Dios. Y desde ahí ya están destruyendo, ya están limitando el poder de Dios en las personas, en los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el principio? La fe en la palabra de Dios. Si se ignora la palabra, no hay poder. Marcos capítulo 12, versículo 24. San Marcos capítulo 12, versículo 24, dice: entonces reprendiendo Jesús, mire esto, mire cómo lo que Dios está hablando en esta mañana. ¿Qué está haciendo? A través de esta cita bíblica nos está reprendiendo. Dios nos habla fuertemente en este versículo y dice: les digo, se equivocan por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios que está en las escrituras. ¿Dónde está el poder de Dios? En las escrituras. Por eso te estás equivocando, por eso hay tanto error en tu vida, por eso hay tanta impotencia en tu vida. Por eso la omnipotencia no se ha visto en tu persona. ¿Por qué? Porque sigues cometiendo el error de ignorar las escrituras. Sigues creyendo que estas palabras, lo que está escrito en este santo libro, son palabras comunes y corrientes. Pero dice el Señor, ahí hay poder. Lo que tú tienes que hacer es creer que estas palabras tienen poder. La parte de Dios ya está hecha, ya puso el poder en estas palabras. Tu parte y la mía y la de cualquiera tiene que ser creerle a Dios. Creerle a Dios que este no es un libro común y sencillo. Usted está aquí por el poder de esta palabra. Usted la está dejando el mundo cada vez más. Usted predica a Cristo. ¿Cuándo predicó a Cristo antes de ser bautizado? ¿Cuándo agarró la Biblia antes de estar en Cristo? ¿Cuándo oró por un enfermo? ¿Cuándo vio a Dios en el cielo? ¿Cuándo creyó usted en ángeles antes de Cristo? Ahora usted cree que es un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Por el poder de esta palabra. Esta palabra le ha dado convicción de que usted es un hijo de Dios y que nada ni nadie va a cambiar eso. El único que lo puede cambiar es usted si renuncia a eso. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo siempre nos está dando convicción. Entonces, si usted está aquí, usted mismo es testigo que este santo libro y las palabras que están en él tienen poder. Entonces, lo que tenemos que hacer
Para empezar a tener esa omnipotencia es reconocer nuestro error. Reconozco mi error y acto seguido vamos a empezar a enmendarlo. Reconozco que me ha faltado fe, por eso no he buscado la palabra, pero ahora voy a buscar esa fe, ese poder en la palabra de Dios. En lo que Dios ha dicho que yo puedo hacer y lo que Dios dice, si es que está escrito, que no puedo hacer. Porque ciertamente el Señor, y lo vamos a ver si Dios nos dice, esto sí puedes y esto no puedes. Esto es mío y esto es tuyo. No tomes lo mío y yo no tomo lo tuyo. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que Dios me ha dado es mío. Todo lo que es del Padre es mío y lo mío es de Él. El Señor no decía, déjame ir a pedirle a mi papá a ver si me presta. Él usaba lo que es de Dios como suyo propio. Y si en Cristo y usted no hay una diferencia, ¿por qué nosotros la hacemos? ¿Por qué lo que es de Dios no lo tomamos como nuestro? ¿Por qué lo que es nuestro no se lo ofrecemos a Dios? Porque no tenemos la identidad con Dios. Porque no tenemos... ¿Cuántas veces usted le dice a una mujer, mayormente a las hermanas, hermana, entrégale tu marido a Dios, y lo primero que piensan es que Dios la va a separar de él, que Dios va a destruir ese matrimonio? Dios instituyó la familia, lo veíamos también la semana pasada. ¿Por qué? Para levantar una descendencia para Él. ¿Cómo entonces va a querer destruir tu matrimonio? Hermana, entrégale ese hijo al Señor. ¿Y tú piensas que se va a morir? Ay, no, pobre de mi hijo. Dáselo, Señor, ya está en tus manos. Tú me lo diste, pero yo estoy consciente de que está mejor en tus manos. ¿Por qué le negamos lo que tenemos al Padre? ¿Y por qué no tomamos lo que es del Padre? Porque nos está faltando identificarnos. ¿Ha escuchado esa expresión de las personas? Oye, yo veo que te llevas muy bien con fulana, con sutano. Sí, me identifico con él. Estás diciendo casi somos almas gemelas. No, es que yo me identifico mucho porque es de la manera de pensar, es casi como yo. Eso estamos hablando con identidad. Y entonces, si nosotros no vamos a identificarnos con Dios por medio de su palabra, no vamos a creer su palabra, no vamos a poner la fe que necesitamos, no vamos a ver el poder de Dios fluir en nuestra vida. Vamos a seguir siendo las excepciones que nosotros queremos ser. Mire, en estos días veía a un pastor y hacía algo extraordinario este hombre. Le decía a su congregación, si por 24 horas usted puede hacer lo que usted quiera, sin que Dios lo tome como pecado, o la justicia lo juzgue, lo que usted quiera. Y hace una cara muy chistosa, mi hermano. Y si usted empieza a pensar, a mal pensar, y les pregunta, ¿qué haría? Piense usted qué haría. Si tuviera 24 horas para hacer lo que quiera, Dios no se lo va a tomar como pecado y la justicia no se lo va a reclamar. Piense qué haría. ¿Y sabe qué le digo a ese pastor? Eso que usted está pensando, eso es usted. Toda esa porquería que vino a su cabeza, o que vino, no, pues yo haría esto, eso es usted.
Y por eso Dios no lo deja. Y por eso Dios no lo abandona. Y por eso Dios no le suelta las riendas. Porque dice, si yo te suelto, vas a hacer eso. Mejor te tengo atado, te jalo hacia mí, te hablo, te calmo, te tranquilizo, te llamo a mi presencia para transformarte en lo que debes verdaderamente de ser. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado con Dios por el límite de libertad que nos da? Oye, hermana, va a haber una fiesta. No, gracias. Dicen mis hijos, es que ¿por qué no podemos hacer nada? No podemos en Navidad, nada en Halloween, ni del Día del Niño. No podemos hacer nada, no es que no lo puedas hacer. Es que Dios te limita porque sabe hasta dónde te va a beneficiar o te va a perjudicar. No es que Dios nos robe la libertad, es que Dios cuida de nuestra libertad. Cuida que esa libertad no la convertamos en libertinaje. Para que nosotros verdaderamente seamos identificados, sigamos creciendo en la identidad con Él. Dios me entiende, Dios me oye, con Dios no necesito ser muy explícito, entiende mis palabras, yo me identifico con mi Padre. Así hablaba el Señor Jesucristo. Y por eso de Él dice, antes que fuera manifestado al mundo, antes, el Juan el Bautista dice, su aventador, el que lo está enviando, el Todopoderoso, también está en su mano. El Todopoderoso que lo envió con su omnipotencia. Y una vez más, ¿qué diferencia hay entre Jesús y usted? La semana pasada lo vimos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en lo que nosotros estamos pensando. ¿A quién le estamos creyendo? Al hombre que dice, por mucho que sea pastor y tengo un gran ministerio, y diga, nosotros no somos omnipotentes. O en lo que la Biblia me dice, en lo que Dios me está diciendo. Dice la palabra en San Marcos 12:24 que el Señor les dijo, ese es el error más grande que cometen, ignorar las Escrituras y el tremendo poder que tienen para que ustedes alcancen, reciban lo que están pidiendo. Amén. Porque le vuelvo a repetir, si se ignoran las Escrituras no hay poder. Nuevamente vamos al principio de la creación, para que podamos entender. Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo leíamos la semana pasada y es necesario que hoy lo volvamos a leer. Dice la palabra, Génesis capítulo 1, versículo 26. Porque estamos conociendo las cosas no según el hombre, sino según la palabra de Dios. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta aquí, en esta parte, se exceptúa algo. Si usted se da cuenta, Dios dijo que el hombre señoree sobre la creación, pero en los cielos, ahí el hombre no se mete. ¿Sí? Aquí el Señor nos está diciendo, sobre los peces, los animales, las bestias y toda planta que hay, sobre eso te pongo como Señor. Entonces está siendo un poder dado por Dios por naturaleza.
Acuérdese que la cualidad es cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos, ¿sí? Por Dios, por naturaleza, en la tierra tenemos toda potestad, ¿sí? En la tierra, ¿sí? ¿Cuándo adquirimos la omnipotencia de Dios? Cuando somos o nos convertimos en su imagen y su semejanza. Cuando buscamos el ser idénticos a Jesús. Ahora, ¿cuál es el principio de la autoridad? Tu identidad con el Padre es el principio, lo acabamos de decir. Jesús dedicaba su tiempo libre, ¿sí?, para estar en comunión, en comunicación y en unidad con su Padre, ¿sí? Cuando se vive en unidad con Dios, se adquiere su poder y su autoridad, es decir, su omnipotencia. Cuando yo me uno a Dios, cuando yo hago una declaración de fe, Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora yo declaro que tú y yo somos uno solo, ahí ya está mi parte, ahí está mi fe. Lo que va a completar la obra es lo que Dios tiene que hacer. Pero si yo no me uno a Dios por medio de una oración de fe, si bien me va el poder, va a tener un efecto. Si bien me va también la autoridad, pero siempre dividido. Y lo que Dios ha unido no hay que separarlo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14, por favor. Primera de Corintios capítulo 6 del 14 al 17. Mire lo que dice la palabra. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará ¿con qué? Con su poder. Dios no está hablando de que lo resucitó. No está diciendo Dios resucitó al Señor con su poder. No está diciendo que lo levantó de los muertos, ¿sí? Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, nos hará obrar para su gloria con su poder. En otro pasaje de la Biblia, en el libro de Romanos, dice que para eso mismo, hablando del faraón, le dice, para eso mismo te he levantado. Para eso mismo te he dado el lugar que tienes. No está hablando de que, le vuelvo a repetir, lo levantó de entre los muertos, sino que Dios lo puso en el mundo para eso. Yo le digo, yo he levantado al hermano Perengano como autoridad, no quiere decir que estaba tirado, sino que lo he puesto. Si Dios puso a Jesucristo como Señor, también a nosotros nos va a poner como señores con su poder. ¿Sí? Versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, uno es con Él. Fíjese que no está diciendo al que Dios llama, a quien Dios une a Él. Dice el que se une. ¿De quién comienza? ¿En quién debe de comenzar la unión? En cada uno de nosotros. El unirnos, el ser un solo espíritu con el Padre,
tiene que comenzar en mi intención, en mi amor, en mi deseo, en mi corazón, de decir: Señor, yo quiero ser uno contigo. Por eso yo hago esta declaración de fe, que tú y yo somos uno solo. ¿Y cómo va a responder Dios? Ay, no, mijito, yo contigo ni me llevo, no me caes. O no estoy de humor para ti. ¿Cuál es la promesa de Dios a través de esa declaración de fe? Me uno a ti, por supuesto que me uno a ti. Claro que voy a responder a eso. Es el deseo de mi corazón. Pero yo lo que estaba esperando es que sea el deseo de tu corazón. Y ahora que es el deseo de tu corazón, no está escrito: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que pidan, eso será hecho. Ahora que te has puesto de acuerdo conmigo, así será. Ahora tú y yo vamos a ser uno solo. Y ahora el poder de Dios te levanta. ¿Por qué razón? Porque Dios está contigo, porque Dios está en ti, porque ya no eres tú solo, ya no estás tú sola, ya está Dios contigo para aumentarte la fe, para guiarte en eso que tanto le estás pidiendo a Dios. ¿Por qué no se ha manifestado en tu vida? Porque estás separado de Dios. Porque no le dices: Señor, ven a mí, seamos un espíritu para que esto que yo estoy pidiendo, esto que yo quiero, que anhelo en mi corazón, se manifieste en mi vida. ¿Te das cuenta cómo se cumple aquello que dice: separado de mí no vas a poder hacer nada? ¿Son fieles y poderosas las palabras que están escritas? Ciertamente que sí. La pregunta que debíamos hacernos en nuestro corazón es: ¿por qué las ignoramos? ¿Por qué recurrimos más a la familia, a mis pensamientos, a muchas otras cosas antes que a las benditas escrituras? Antes que al poder de Dios. El principio de la autoridad debe ser la unidad con el Espíritu Santo. Si yo no me hago uno con el Señor a través de su Espíritu, mi poder y mi autoridad van a ser muy pocos. No van a ser constantes, no van a dar los frutos que yo estoy esperando. ¿Qué se necesita para unirse a Dios? Y aquí abrimos la puerta para el tema de la próxima semana. ¿Qué se necesita para unirse a Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 2, del verso 8 al verso 10, dice la palabra. Si usted tiene una Biblia escrita o tiene en su celular, el subtítulo dice: plenitud de vida en Cristo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para estar en unidad con Dios? Necesito plenitud. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, no te dejes engañar por lo que no está en la Biblia. Créele a las Escrituras solamente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, 3 cualidades que se le atribuyen solamente a Dios: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo siente. Son cualidades que se dice que solamente son de Dios.
Nadie más que Dios las tiene. Pero si Dios las tiene y tú te unes a Él, entonces lo que es del Padre viene a ser tuyo y lo que es tuyo viene a ser del Padre. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí lo está creyendo? Porque usted lo está leyendo conmigo, ¿eh? En Cristo habita una vez más, y tal vez no sé cuántas veces lo vamos a repetir. En Cristo habita la plenitud de Dios. ¿Qué diferencia hay entre Jesucristo y usted? La semana pasada usted contestó ninguna. Buscamos diferencias la semana pasada. Entonces, ¿por qué en nosotros no habita la plenitud de Dios? Porque yo a Dios lo tengo allá, separado, lejos de mí. Porque yo a Dios lo tengo solamente para mis imposibles, pero para mis posibles, ahí espérame, Padre mío. Porque yo no tengo una identidad con mi Padre Celestial. Qué cosa tan extraordinaria y maravillosa es saber por qué murió Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvimos equivocados? ¿Cuánto tiempo creímos que Él murió por los pecados? No, Él se entregó. Pero lo que realmente Él entregó su cuerpo y su sangre para perdón de los pecados. Pero su cuerpo y su sangre ya estaban crucificados, ya habían sido entregados y Él seguía vivo. Lo que no pudo soportar, lo hemos dicho, lo que mató al Señor Jesucristo fue que tuvo que separarse de su Padre. Soportó todo menos eso, eso lo mató. Imagínese usted así. No, Señor, yo puedo soportar que mi esposo me abandone, que mi esposo no llegue, que tal vez que mi mujer me engañe, que mi hijo ande en mal camino, que mi negocio quiebre. Pero lo que yo no puedo soportar es que tú te vayas de mi vida. Eso sí, no, Señor. Ese debería ser nuestro pensamiento, pero ¿saben qué? Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Porque no hay plenitud en mi vida. No hay plenitud. Es decir, todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están en desacuerdo. Si dos o tres, dice el Señor, se ponen de acuerdo en lo que pidan, así será. Pero sabe que usted en su espíritu sí quiere estar con Dios. En su alma sí quiere estar con Dios, pero en su cuerpo no. Usted no le quiere dar su cuerpo a Dios. Usted quiere que el Espíritu Santo santifique su espíritu. Usted quiere que su alma se salve del infierno, pero con su cuerpo se quiere seguir deleitando en las cosas del mundo. Es que no hay una plenitud en mi vida, con espíritu en mi cuerpo, con toda mi mente, con todo mi corazón, mi alma y mis fuerzas. Señor, yo quiero ser uno contigo. Cuando usted y yo y cualquiera así lo haga, entonces va a alcanzar plenitud. Y cuando tengamos plenitud, cuando usted quiera que Dios sea parte de su espíritu, que Dios sea parte de su alma, que Dios llene el templo de su cuerpo, entonces será cuando usted de verdad empezará a declarar: Señor, yo declaro que tú y yo somos uno solo. No solamente hoy aquí, no solamente para que los que me oyen crean que tú me enviaste. No, Señor, yo quiero ser uno las 24 horas del día. Quiero ser uno, quiero ser una contigo. Por eso voy a declarar: no te voy a dejar como Jacob, perdón. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y hemos dicho lo que es una bendición. Es un don
Es una dádiva de Dios, ¿sí? Inagotable para bien, para compartir. Yo no voy a dejar de declarar, Señor, que tú y yo somos uno solo hasta que yo no alcance la plenitud, hasta que yo no alcance la unidad contigo, hasta que yo no pueda, Señor, vivir ni un segundo separada de ti. Es que verdaderamente no lo deseamos. Creemos, pensamos que lo deseamos, pero ciertamente todavía nos falta convencer parte de nuestra vida de que Dios es nuestro Padre, de que somos sus hijos, de que Dios, lo escuchamos al principio del servicio, de que Dios quiere que seamos uno solo con Él. No que seamos padre e hijo, sino que seamos uno solo con Él. Si no hay identidad, no habrá omnipotencia. Si no hay omnipotencia, no habrá plenitud. Si no hay plenitud, no habrá unidad. Y una vez más, separados de nuestro Padre Celestial, no vamos a poder hacer nada. Por eso Él es el principio y el fin. El principio de la omnipotencia es Dios. Si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo, que va a fortalecer mi fe. Pero si yo me separo de Cristo, y ay, comadre, ¿qué puedo hacer con mi esposo? Hermano, es que mi esposo no se quiere convertir. Pastor, es que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Pastor, ¿qué te dice la Escritura? ¿Separado del pastor nada puedes hacer? ¿Separado de tu hermano nada puedes hacer? ¿Dónde? ¿En quién eres poderoso? En Cristo Jesús. Todo lo vas a lograr creyéndole a Jesucristo, que va a fortalecer tu fe, tu esperanza y tu amor. No solamente tu fe. Dios dice el apóstol Pablo, 3 cosas permanecen. ¿Sí? La fe, la esperanza y el amor. Tú necesitas, para alcanzar eso, que Dios aumente tu fe, tu esperanza y tu amor. ¿Para qué el amor? Para que soportes el tiempo, para que soportes las aflicciones que tienes que pasar, para que no llegue el momento en el que digas, ay, no, este hijo de toda su reverencia, yo ya no voy a orar por él. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No espera para sí mismo. Por eso es necesario que tú y yo le pidamos a Dios antes de, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi esperanza. Señor, aumenta mi amor, para que con un amor, con una fe, con una esperanza y con un amor poderoso, yo pueda alcanzar ese fruto y en eso seas glorificado. Porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Te vuelvo a repetir, Dios no va a bajar de su gloria a hacer tus imposibles. Por eso no lo has recibido, porque tú estás pensando que eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a bajar y va a poner el billete de la lotería en tu camino. No. Dios va a aumentar tu fe, tu esperanza y tu amor, para que tu imposible se convierta en posible. Y para que ese posible sea manifestado
tú necesitas ser uno solo con tu Padre Celestial. Ser un hijo de Dios, que el mundo te conozca como hijo de Dios y que el mundo sepa que no te avergüenzas de tu Padre. Dios es mi Padre, al que crea y al que le parezca. No decir soy un hijo de Dios solamente, sino Dios es mi Padre y no tengo de qué avergonzarme, porque me identifico con Él, porque estoy en unidad con Él, porque mi espíritu, mi alma y mi cuerpo pueden sentir la presencia, el poder de Dios en mi vida. Dios no nos ha dado la omnipotencia para ser superhéroes, para que el mundo nos vea y nos reconozca, sino para que lo reconozcan a Él. Porque ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué pasa con un niño cuando ve un superhéroe? Quiere ser como él. ¿Qué pasa con un niño cuando cree que su papá es un superhéroe? Quiere ser como él. Y si nosotros manifestamos a Dios, la gente va a querer a Dios. Porque no se trata de que quieran ser como nosotros. Se trata de que seamos la imagen y la semejanza de aquel que nos creó. ¿Sí? Entonces, la omnipotencia es un atributo, una cualidad que para los de la fe, ¿sí?, por naturaleza la tenemos desde la creación, ¿sí?, sobre la tierra, ¿sí?, pero en Jesús también la adquirimos. Es decir, ya no solamente es por naturaleza, es decir, Dios en esta hora te dice, eres también omnipotente por naturaleza y por adquisición. Para que no haya dudas, para que nadie se resista a ti, los únicos dos medios por los que puedes tener omnipotencia, naturaleza y adquisición, yo, tu Padre, tu Creador, te lo doy, te lo entrego. En Cristo Jesús también adquirimos la omnipotencia. San Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 18 dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron. ¿Pero qué? ¿Qué dice ahí? Pero algunos dudaban. Hombres que estuvieron más de 3 años, que vieron a Jesucristo hacer cosas maravillosas, aún así tuvieron duda en sus vidas. ¿Qué podemos esperar usted y yo? ¿Por qué avergonzarnos? ¿Por qué dejarnos vencer por la duda? ¿Por qué decir, ay no, es que yo no soy digno, Señor, porque tengo dudas en mi vida? ¿Por qué no mejor le ofrecemos esas dudas al Señor? Arráncalas de raíz, Padre bendito. Dice, pero algunos dudaban. Entonces Jesús, ¿cómo disipó esa duda? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora yo te lo entrego en el poder de mi nombre. Ahora tú que crees en Jesucristo y en el poder de su nombre, tienes toda autoridad y todo poder, no solamente en la tierra por naturaleza, porque Dios así lo dispuso, sino también en el cielo, porque al nombre de Jesucristo toda rodilla
se doblarán. Porque al nombre de Jesucristo dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan, los demonios al nombre de Jesús. Cuánto más los ángeles, cuánto más los cielos, cuánto más la creación estará sujeta a ti. Cuando por el poder del nombre de Jesucristo te unas al Padre. Cuando por el poder del Espíritu Santo seas uno para bendecir las vidas de los demás. No para servirte. Dice la palabra que Él no vino para ser Señor, no vino para ser servido, sino para servir. Para eso Dios te da la omnipotencia, amado hermano. No para que tú vayas muy feliz por el mundo. Hoy tengo calor y venga la lluvia, y hoy tengo frío y váyase y salga el sol. Dios te da la omnipotencia con un propósito, no para servirte, sino para servir. Para que tú uses ese poder de Dios para aquellos que no lo tienen, para aquellos que dudan, para aquellos que lamentablemente están engañados y dicen, ¿es una cualidad solamente de Dios? Yo te estoy mostrando con la Biblia, porque Dios así lo dijo: señoré sobre todo. Te puso como hijo de Dios, te puso sobre toda la obra de sus manos, y nada dejó que no te sea sujeto. Y ahora también en los cielos, en el poder del nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Para todos los que dudan, Jesús dice: todo está sujeto a mi poder y autoridad, todo en el cielo y en la tierra. ¿Y qué crees? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú quieres, si te interesa estar conmigo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Porque todo está sujeto a mi poder y a mi autoridad. Palabras de Dios, vamos a terminar. Palabras de Dios que testifican que la omnipotencia también está en los hijos. No las ignores ni las menosprecies. San Mateo capítulo 17, versículo 20. Palabras que dan testimonio de que la voluntad de Dios es que la omnipotencia no solamente sea una virtud, una cualidad, un atributo suyo, sino que también nosotros adquirimos por el Espíritu de Jesucristo. San Mateo 17, 20 dice la palabra. Jesús les dijo: por su poca fe, por esto, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí para allá. ¿Y qué dice? Y nada, y se pasará, y nada te será imposible. Yo no sé cómo lo entiendas tú, pero para mí eso es omnipotencia. Si no hay imposible, si todo es posible, yo lo traduzco en omnipotencia. No sé cómo lo entiende usted. San Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra nuevamente. Jesús le dice a usted hoy: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces pregúntate en tu corazón: ¿por qué no ha sido posible lo que has esperado de Dios? Lo que le has pedido a Dios, ¿por qué no ha llegado a tu vida? Porque no estás creyendo,
San Juan capítulo 11, versículo 40. San Juan 11, 40 dice la palabra del Señor. Jesús nuevamente hablando por medio de su palabra. Su Espíritu vivo hoy aquí en nosotros. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios en ti. Verás a Dios glorificarse en tu persona si tú crees. Verás la omnipotencia de Dios en ti si tú verdaderamente crees. Y termino con esta joya maravillosa que yo no sé cómo hay hombres, pastores, que la pueden modificar, que la pueden cambiar, que la pueden malinterpretar con la claridad. El Señor antes de irse le dijo algo a sus apóstoles: ya no les hablaré por parábolas, ya les voy a hablar claramente para que entiendan lo que digo. Y esto lo dijo después de haberles dicho a sus apóstoles: se acabaron las parábolas. El Señor empezó a hablar con claridad. San Juan capítulo 14 del versículo 6 al versículo 4, tan claro como está. Así recíbelo de parte del Señor por el Espíritu Santo. No hay que traducir ni una sola palabra de este texto. No hay ningún misterio, no hay ningún sentido figurado. Cada palabra tiene un sentido literal. Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay algo que no entiendas en eso? ¿Hay algo oculto? Ciertamente que no. Si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Pero hay todavía algunos Felipes, y ahí está Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree por las mismas obras. Y miren lo que dice la palabra: de cierto, no solamente una vez, sino confirma: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Si yo le doy permiso, hasta ahí. Dice la palabra: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo dejo este mundo, ahora te doy a ti, ahora descanso en ti, el hacer obras mayores. Mi tiempo en el mundo se acabó. Yo vuelvo al Padre. Pero si tú crees en mí, ¿sabes qué? No solamente lo que yo hice, todavía te doy un poder y una autoridad mayor. No te limites. Cree que Dios te ha dado la libertad para hacer cosas mayores. Y mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. No dice: enviaré a alguien que lo haga, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú lo tienes que hacer para que Dios sea glorificado en ti. ¿Sí?
si algo pidieras en mi nombre, Jesús lo hará. Dios lo hará. ¿Qué dice ahí? Yo lo haré. Si tú le pides algo a Dios, tú lo tienes que hacer. Pero si lo ves demasiado complicado, si tú lo ves muy imposible, acércate a aquel que no conoce lo imposible, para que bendiga tu fe, tu esperanza y tu amor, y con un poder, con una fe poderosa y una esperanza poderosa y un amor poderoso, sea manifestado lo que hasta hoy no se ha manifestado, porque tú creías que Dios lo tenía que hacer, pero Dios dice, lo tienes que hacer tú. Yo solamente solo voy a bendecir tu fe, tu esperanza y tu amor. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a dar gracias en esta mañana.